Eh, con, rela- con relación la semana 6 que es la que yo tengo, y cuyo título es Vivir con la Trinidad Divina y experimentar y disfrutar la Trinidad Divina. Si nosotros vemos todos los números romanos, son muy completos, muy llenos, de mucha vida. Yo sigo insistiendo que este ministerio es un ministerio único, del cual no nos debemos de separar, porque aquí tenemos abundancia de comida. Podemos disfrutar, podemos ver lo que el Señor es y nos abren las escrituras en qué forma. Por ejemplo, aquí en el número 1 dice la más clara revelación de la Trinidad Divina en el Nuevo Testamento. Si hay en Mateo 28:19 que habla de bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y si nosotros nos vamos al 2, al Romanos 2, dice experimentar y disfrutar la Trinidad Divina en plenitud equivale a participar en el amor de Dios, la gracia del Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo. Y si vemos el día 3 romano, también la experiencia y el disfrute de la Trinidad Divina en plenitud llega a su consumación por aquel que es, que era y que ha de venir por los 7 espíritus y por Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito entre los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Aquí pues tocan el Apocalipsis, o sea que el hermano nos dio una porción muy amplia. Yo veo que es una porción sumamente amplia, que es de estudio, que es de detenimiento, pero la verdad que nos viene a nosotros a llenar de mucho júbilo, al menos a mí, que el hombre es la totalidad del ser divino. Por eso es que es un Dios todo inclusivo, un Cristo todo inclusivo. Yo cuando empecé a oír esto con mi suegro, que él venía, mi suegro y mi cuñado nos trajeron a la vida de iglesia, ellos hablaban de el Dios todo inclusivo, pero yo lo oía como una letanía, como cuando los católicos repiten el Padre Nuestro y muy repetitivo, sin vida. Pero hoy que hemos entrado a este ministerio más de cerca, que hemos estado más atentos, al menos de mi parte, viendo los estudios de vida y pues la pandemia nos ha traído, gracias a Dios, nos ha traído todo esto. He podido ver de que el Cristo todo inclusivo es porque lo incluye todo, desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. Él es el Cristo que ha venido a nosotros de una forma total, sin esconder nada, sino que este Dios maravilloso y poderoso ha venido a nosotros de una forma encapsulado en un hombre, pero él tenía toda la divinidad, pues, todo inclusivo, tenía toda la divinidad. En su humanidad era una cáscara, dicen los hermanos, que encerraba todo lo que este Dios es: maravilloso, poderoso, amoroso, incluyente, le incluye todo. Él es un Dios que tiene una vida sustitutiva, una vida vicaria, y todo eso al resucitar nos lo transmite, así tan fácil. Entonces, el único nombre que incluye a los tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y revela que Dios es tres en uno. Es un Dios que es omnipresente, omnisciente, que es un Dios que está uno en uno, ¿sí? Uno, yo al menos, yo no lo puedo comprender humanamente, yo no lo puedo comprender, yo sé, y le digo amén a la palabra, que Él es un Dios que es uno en tres y tres en uno, porque mi mente no puede llegar a concebir esto, pero yo le digo amén a la palabra, porque la palabra que uno no entiende, porque es la palabra de Dios, el pensamiento de Dios, la forma como Él está expresando. Yo lo veo en una forma limitada de mi mente humana, pero Dios es Dios. Entonces, únicamente tenemos que decirle, ¿cómo es que con Abraham le aparece un cabrito enredado antes de que sacrifique a Isaac? Es algo que uno pueden decir fábulas, cuántos no son personas que son pensadores, no logran comprender esto, porque hay que decirle amén a la palabra de Dios, así es y así será. Entonces, habla aquí también de bautizar a los creyentes en el nombre de Dios triuno, dice que equivale a sumergirlos en todo lo que Dios triuno es. Todo lo que Él es el Dios todo inclusivo.
e introducirlos a la persona del Dios triuno. ¿Para qué? Para que tengamos una unión orgánica con esta persona divina. Oiga, de esta manera, pues cuando los israelitas, el pueblo de Israel pasa el mar rojo, ¿cómo se llama? El mar rojo y llega pues a la tierra santa. Entonces ellos son bautizados, ellos reciben un bautismo porque dejan la vida atrás, la vida que era llena de ídolos en Egipto y adorando incluso al faraón, y llegan a tener una vida distinta porque le da la tierra nueva, la tierra prometida, la tierra que es para nosotros también, que es Cristo. O sea que esta tierra que dice que da leche y miel y que es una dulzura en nuestra boca, y así es. La palabra de Dios viene a ser dulce, a endulzar nuestra boca, nuestra vida, nuestro entorno. Tal vez estamos decaídos, con preocupaciones, pero si creemos en el Señor Jesús, Él nos da la paz. O sea que el ser bautizados en el nombre de este Dios triuno, ¿qué equivale? Así introducidos en una unión mística con Él. Voy a hablar de lo místico, de la divinidad y mística, pero ¿qué es el Dios triuno? O sea que al ser bautizados somos uno con Él en la parte mística, en la parte divina. Y esta es la posición, y se toma posición de todo lo que Dios es. O sea que Dios dio la posesión de la tierra a los israelitas, Él nos da la posesión, la posesión de Él, porque podemos entrar a la tierra, que Él es la tierra buena. Hablaba la vez pasada de que cuando Dios separó la tierra seca y del agua. Esa tierra seca, ¿qué representa? Porque ahí se da todo. Ahí se dan los frutos, se da el pasto, se dan los frutos, se dan los animales ahí. Entonces la tierra para nosotros es Cristo. Esa es la tierra seca para nosotros, que es Cristo. Pero esa tierra seca es fértil. Y incluso la palabra dice que la semilla debe caer en una tierra que pueda germinar la semilla. O sea, que es lo que puedo compartir de este día uno, hermanos. Que el Señor les bendiga. Amén. Amén. Alabado sea el Señor por esta conferencia. En el primer mensaje tuve algunos problemas para ingresar y no escuché bien el mensaje, pero los siguientes mensajes fueron muy alentadores y me gustaba mucho lo que compartían los hermanos porque dice que nosotros somos aquellos que podemos vivir en dos esferas. Vivir en la esfera física, pero también podemos vivir en una esfera espiritual. Y ponía ahí un ejemplo, ¿verdad? Incluso cuando nosotros estamos en el trabajo, cuando estamos en la familia, aun cuando estamos con los vecinos, ¿verdad? Nosotros podemos estar en esta esfera divina y mística del Dios triuno. Alabado sea el Señor porque podemos estar en esta esfera divina y mística por medio de oraciones continuas, y eso me gustó mucho, ¿verdad? El hermano recargaba el versículo de orar sin cesar, y a veces pensamos que estar en esta esfera es muy difícil, pero el hermano compartía que la clave aquí es nuestro espíritu, ¿verdad? Entonces, si nosotros estamos en nuestro espíritu, nosotros podemos estar en esta esfera. Me gustaba también que dice que es posible vivir en una vida celestial acá en la tierra, ¿verdad? Y que nuestro espíritu es un reino, es un universo. Y algo que me gustó mucho que compartían es que decía que hay una esfera, esta esfera es una esfera esterilizada donde somos guardados de todos los virus, ¿verdad? Y de todas las bacterias de este mundo. Y entonces alabo al Señor porque hoy podemos nosotros estar en esta esfera, ¿verdad? Y esta esfera es nuestro espíritu humano mezclado. Y alabado sea el Señor porque nosotros debemos de darnos cuenta de que la meta de vivir en esta esfera es que el Señor se extienda a nuestro corazón. Y disfrutaba también el compartir donde decía que en esta esfera opera la ley del espíritu de vida. Y nosotros al entrar en esta esfera podemos disfrutar de todas las riquezas del Señor. Y es muy maravilloso saber que nos volvemos divinos y místicos. Y que debe de haber una necesidad, hermanos, de entrar en esta esfera. La vida del Señor es un ejemplo, ¿verdad? De este vivir, porque Él vivía, ¿verdad? En esta esfera. Y me gusta mucho también que el Señor no nos obliga a estar en esta esfera, pero el hermano decía, si usted ama al Señor, usted debe de permanecer en esta esfera.
Alabado sea el Señor porque podemos permanecer en esta esfera. Y también decía que nuestra vida debe ser una continuación del vivir del Señor en la tierra. Y Filipenses 1:19 dice, porque sé que por vuestra petición y la abundante suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi salvación. Y compartían este versículo, ¿verdad? Porque Pablo, a pesar que estaba preso, ¿verdad? Él podía moverse en estas dos esferas. Y a veces nosotros pensamos que estamos en esta cárcel, ¿verdad? En una cárcel de problemas, en una cárcel de situaciones, pero alabado sea el Señor, porque la clave es nuestro espíritu, porque podemos volvernos al Señor y podemos vivir en este espíritu. Y el fin, ¿verdad? De que nosotros pues podamos permanecer en esta esfera es que el cuerpo de Cristo sea edificado. Entonces, alabado sea el Señor por este vivir. Amén. Amén. Amén, hermanos, por esta semana. Esta semana el hermano nos habla de que al bautizar a los creyentes nuevos en el nombre del Dios triuno, lo que estamos haciendo es, estamos introduciéndolos en todo lo que el Dios triuno es. Y al introducirlos en esta persona, el hermano está teniendo una unión orgánica con el Dios triuno. También me llenaba el día 3, vemos que al principio de este día nos habla el hermano de 2 Corintios, que se muestran 3 personas en 3 aspectos. El Dios, el Padre como el amor, el Señor Jesucristo como el Hijo de Dios como la gracia, y el Espíritu Santo que viene a hacer la comunión. Y por último, hermano, me llenaba lo que dijo el hermano en el último mensaje, de que el sello de la economía divina es la mezcla del espíritu humano con el Dios triuno. Amén. ¿Puedo compartir? Adelante, hermano. Bueno, bueno, hace poco que vine a los Estados Unidos, pero así allá como aquí he estado siguiendo lo que leen y lo que estudian allá en los Estados Unidos. Aquí también lo sigo haciendo a través del hermano Larry, que nos mantiene comunicados, y hemos estado, se ha estado compartiendo sobre el libro de Samuel. Bueno, eso es algo que hace la iglesia en el recobro para, en forma cíclica, va haciendo un recorrido por diferentes aspectos de la palabra con el propósito de que la palabra se asiente más en cada uno de nosotros y la podamos disfrutar y comprender. Pero algunas palabras son más actualizadas que otras, son más actuales que otras, y precisamente lo que estamos leyendo ahorita sirve como una advertencia. De hecho, estamos terminando la segunda semana y he podido, digamos, escribir algo al respecto, pero hace una alusión a cómo está a la iglesia de hoy, digamos, comparándola con la forma en que se llevaba la relación de Dios con su pueblo en el Antiguo Testamento. Hubo un tiempo en el Antiguo Testamento en que en periodo de jueces, que el pueblo como por en sí del enemigo, el pueblo de Dios caía en desobediencia, se mezclaba y comenzaba a hacer las prácticas de adorar a otros dioses teniendo a su propio Dios. Entonces el Señor los castigaba, y ellos, cuando estaban siendo castigados y se arrepentían, pedían al Señor que los liberara, y el Señor enviaba a un juez, levantaba a un juez, a una persona
como un guerrero, como un general que los encabezaba y los liberaba al pueblo, y el pueblo libre. Entonces reconocía que era Jehová quien los había liberado, y le daban gracias y se mantenían con él durante un tiempo. Luego que moría ese guía, que era como un baluarte, ese juez, entonces volvían a caer en la misma situación, y eso se repitió durante 7 veces, según se lee en Jueces. Entonces el Señor no quería eso. En realidad lo que él quería era pues que hubiera una relación más constante y una guía más clara de las cosas que él quiere hacer, que a veces no lo interpretaban ni los jueces, o no lo interpretaban casi nadie. Entonces él levantó a Samuel, y precisamente ese es el punto. El punto es que, digamos, cuando levantó a Samuel, eso se dio porque ocurrió. Así se habla a principios del libro primero de Samuel, cómo nació Samuel, pero es porque el Señor necesitaba tener a alguien que condujera de una manera firme y que señalara claramente al pueblo qué es lo que él quería, para que el pueblo pudiera hacer las cosas que él quería. Y entonces levantó una nueva era, que la era de los profetas, en los cuales el Señor hablaba directamente, no lo que hablaban uno porque leían el Torá, y entonces lo enseñaban ellos, pero eso no era una palabra viva que el Señor quería mantener con su pueblo. Entonces vemos que el Cana tiene a 2 mujeres, a Penina y a Ana, y Penina era una mujer que le dio hijos a Elcana, mientras que Ana no pudo porque Jehová, dice en la palabra ahí, que Jehová cerró su matriz. Entonces, esta Penina, cada año tenía un hijo, y como subían a Jerusalén a ofrecer sacrificios y ofrendas, como estaba escrito pues como estaba establecido, entonces ella subía con su marido, pero no podía hacer un ofrecimiento, no podía tener un hijo, decir gracias Señor por el hijo, sino que ella lloraba, clamaba y sufría mucho. Hasta que por último ella vino y un día cuando subió, llegó ante el Señor, ayunó, oró, ella oraba, clamaba, porque ella quería tener un hijo. Dice, Señor, si me das un hijo, yo te voy a dar ese hijo para que él te sirva a ti tiempo completo. Algo que era conforme el deseo del Señor. Y el Señor obviamente oyó esa petición y le dio un hijo a un Samuel. Y Samuel es como un precursor del Señor Jesús, que muestra lo que el Señor quiere hacer. Es decir, un hablar, es una relación de Dios con el hombre, pero hablándole al pueblo a través de una persona, lo que no hacía antes, porque hasta a partir de Samuel comenzaron a haber profetas, hombres que el Señor usaba para hablar al pueblo de las cosas que estaban bien, que estaban mal, o lo que él quería, o lo que digamos, se ajustaba al deseo del Señor. Eso era muy interesante, hermanos, digamos, lo que viene. Pero la relación es que hace una comparación el hermano, pues el hermano Lee, posiblemente que fue que escribió todas digamos, los estudios vida. Él hizo una relación, dice que así es como la iglesia, a veces la iglesia produce a la manera de Penina muchos hijos, hacen las obras del Señor, se reúnen, evangelizan, hacen algo, pero no están precisamente haciendo algo que el Señor quiere, y es que venga el reino, porque Samuel fue el precursor de la era del reino, es decir, dejó la de los jueces y siguió la del reino, porque recuerde que quien estableció y quien ungió a Saúl primero y después a David fue precisamente Samuel, por instrucción de Dios, de Jehová Dios. Entonces, ahora lo que se pretende, lo que quiere el Señor es que la iglesia
no produzca eso, sino que hayan Samueles, o sea, gente que tenga una relación íntima con el Señor, que están buscando el reino, no precisamente estar aquí, digamos, qué es lo que tenemos que hacer para mantenernos o para que la iglesia espere al Señor. Sí, están esperando, pero no es lo mismo esperar al Señor que decir a Dios, Señor, ya queremos al Señor, que venga el Señor y que se ponga en esa situación para dar fin a la era de la iglesia en el tiempo en que Satanás está haciendo destrozos, sigue haciendo destrozos, lo ha hecho y sigue confundiendo y sigue confundiendo. El Satanás lo que no quiere es que venga el Señor por segunda vez, porque sabe que cuando el Señor venga por segunda vez es porque se acaban sus días, se acaba su reinado y entonces significa el cambio de la era, el cambio de la era de la iglesia a la era del reino. Y el reino de los mil años, ya sabemos lo que va a pasar, hermano, y de ahí en adelante, cuando venga el Señor por segunda vez, todo va a ser, todo lo negativo, incluyendo Satanás, y todo lo negativo, ustedes saben que van a quedar encerrados, van a quedar restringidos y van a ser finalmente, digamos, destruidos en el lago de fuego. Ustedes saben lo que viene, hermano. Eso es lo que la iglesia debe estar atenta, deseando continuamente, pidiendo, y a eso nos lleva precisamente el estudio. Bueno, hermano, de ahí lo interesante de todo esto es ese cambio de era que necesitamos y necesitamos que la iglesia esté consciente, pero no solamente consciente de saber, no, consciente deseándolo, anhelándolo, y que le diga a la iglesia con el Espíritu, oh, ven, Señor Jesús, ven. Esa es la actitud, esa es la cuestión que la iglesia necesita ahora y es la que nos lleva pues esto. En realidad, hermanos, cada quien siente las cosas del Señor conforme su propia constitución espiritual, pero por ahí va la cosa. Y no debemos rechazarlo, hermano. Debemos de ser abiertos, no importa quién dé la palabra, que sea la palabra del Señor, que se oiga, no necesariamente a través de los canales correspondientes, no, a través del canal que Dios quiera, pero lo que se quiere es que se haga y que realice, que se haga lo que Dios quiere, que estemos atentos, qué es lo que hay que hacer ahorita, que sea Dios guiando, Dios en el Espíritu, guiándonos, diciendo esto es lo que Él quiere, a la manera de Ana, haciendo lo que el Señor pide para que se realice el plan de Dios, para que se ejecute, no que quedemos en espera, porque estamos en un caldo de espera, de que estamos ahí estamos, y así pueden pasar mucho tiempo y no viene el Señor. Entonces necesitamos que el Señor venga, hermanos, porque ese es el deseo de Dios. Oh, Señor Jesús. Bueno, hermanos, eso es lo que es mi contribución y seguimos adelante entrando. Qué bueno que vamos a entrar al estudio, pero, hermano, ese fuego que se pone dentro del Señor es que el Señor quiere hacer, necesita, Él quiere, pero Él tiene que encontrar Samueles. ¿Dónde están esos Samueles? ¿Dónde? Y eso, nosotros somos Samueles, no somos de producto de Penina, o sea, sacerdotes, pastores, qué sé yo, los hermanos, así nomás como para estar remozando y esperando, y no, yo creo que hay algunos aspectos muy delicados en ese sentido y hasta aquí lo dejo. Que el Señor sea en su espíritu, hermano, el espíritu de todos nosotros. Amén. Amén. Gracias al Señor por su espíritu y gracias al Señor por la palabra también. Yo disfruté mucho esta conferencia y el hermano Víctor decía ayer que la carga de esto era que no tuviéramos un hablar más, un bosquejo más, sino que realmente el Señor abra nuestros ojos y nos diera un espíritu de sabiduría y revelación para que nosotros pudiéramos entrar en la realidad de vivir en la esfera divina y mística. El primer día los hermanos mencionaron Mateo 24 y 25 y mencionaron los ejemplos que hay ahí cuando están uno en el campo, bueno, están dos en el campo, uno es tomado y el otro es dejado. Y decía el hermano de que estos dos son salvos, pero uno de ellos
vivía en la esfera física, pero también vivía en la esfera divina y mística, porque él estaba trabajando, pero fue arrebatado. Así que la carga era que pudiéramos vivir en estas dos esferas al mismo tiempo, que mientras nosotros laboramos, estamos en nuestros quehaceres, estudiando o lo que estemos haciendo, pero que estemos nosotros en la esfera divina y mística, que podamos estar en nuestro espíritu. El hermano hablaba también acerca de qué es comunión, y muchas veces hemos confundido el tener comunión con, o usamos así ese término, ¿verdad? Tener comunión con que yo le digo, hermano, mire, hermano, tengo esta duda, o hermano, yo tengo este sentir o esta carga, ¿verdad? Pero realmente tener comunión es permitir que la vida de Dios fluya. Cuando nosotros decían también, tenemos una conversación, y si en esa conversación no está el Señor y no hay el fluir de vida, entonces no es comunión. Así que cuando nosotros vamos con alguien y podemos compartir y podemos hablar de la palabra y hablar de lo que hemos disfrutado, eso es tener comunión. Y es ahí donde estamos viviendo también en esa esfera divina y mística. Ayer los hermanos estuvieron hablando en los primeros puntos del bosquejo, que nosotros podemos vivir sin esfuerzo y de una manera automática. Mencionó el versículo de Romanos 8:2, donde habla de la ley del espíritu de vida. Y la ley del espíritu de vida nos permite a nosotros vivir sin esfuerzo, porque cuando nosotros vamos a nuestro espíritu, todas las cosas son fáciles. También hablaron del servicio y hablaron del matrimonio. Cuando nosotros sentimos que ya no podemos, que nos sentimos, por ejemplo, en el servicio, nos sentimos nosotros cansados, sentimos que estamos desanimados, es porque, decía el hermano, pues no estamos viviendo en esta esfera. Pero mientras estamos en nuestro espíritu, nosotros sentimos que todo es más fácil. Así que necesitamos entender que en la esfera divina y mística nosotros podemos vivir todo el tiempo, o sea, no necesitamos un espacio, un lugar o una situación específica para poder ir a nuestro espíritu. Y hoy habló el hermano de que mientras Pablo y Silas estaban en la cárcel, ellos estaban alabando al Señor. No estaban ellos tristes, ni estaban frustrados o deprimidos. Ellos estaban con gozo, porque ellos habían aprendido a vivir en esta esfera. De hecho, Pablo habla en Filipenses que él aprendió el secreto. Y el secreto para vivir en la esfera divina y mística es vivir en nuestro espíritu mezclado, que nuestra mente vuelva a nuestro espíritu. También hablaron de 6 cosas. Uno, que debemos tener una visión de esta esfera. Tenemos que apreciar la esfera divina y mística. Considerar que nuestra entrada a la esfera es el Padre. También ejercitar nuestra fe. Andar por el Espíritu. Ejercitándolo, invocando el nombre del Señor, teniendo oraciones, siendo avivados, teniendo comunión con otros. Y por último, también tener un tiempo con el Señor cada mañana, permitiendo que el Señor nos pastoree. Jehová es mi pastor, dice el Salmo 23, y este Jehová que se habla en el Salmo 23 es el Señor que nos ha pastoreado. Y así como dijo Jacob en Génesis, el Dios que me ha pastoreado toda mi vida, que este sea el Señor que nos pastoree por la eternidad. Aleluya por eso, porque si nosotros aprendemos a vivir a vivir en la esfera divina y mística, teniendo esta, decían ayer una palabra, ahorita se me olvidó, pero pudiendo tener coordinada la esfera física con la esfera divina y mística, que cuando yo esté haciendo mi oficio, yo pueda estar en mi espíritu, entonces esto va a traer un gran avivamiento a la iglesia y va a traer al Señor de regreso. Pues que el Señor nos enseñe a vivir de tal manera y que podamos verlo cada día. Amén.
Amén. Gracias al Señor por esta semana. Ahí está, hermano Mario, hermana Paula, Marvin y familia. No sé si van a compartir. Yo creo que no. Pues estamos con esto. Voy a parar aquí la grabación.